Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Luca patrocina esta reacción y nos trae Unknown Mother Goose de Ado. Bueno, fue una de las últimas grandes composiciones de Gowaka, uno de los productores más influyentes de la historia de Vocaloid. Y bueno, tras su fallecimiento, la canción adquirió un enorme valor simbólico dentro de la comunidad japonesa. En este cover, porque es un cover, Ado no intenta Ujú. copiar la interpretación original, como, bueno, ella nunca lo intenta Como nunca, ¿no? copiar, porque siempre las hace suya, sino que la reinterpreta. Así que, perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 私が愛を語るのならその目にのこう映る言葉あり余るばかり抜けの願がれてくあなたが愛にまみれるまでその色は幻だ光も音に飲まれれば全世界共通の快楽さ 積まれる大勢に溺れる暮らし誰も抱かれる謎に繰り返す使い回しの歌にまた耳を塞いだあなたが愛を語るのならそれを答えとするの目をつぶったふりをしてるならこの時に覚ましてくれ誰も知らぬ物語思いばかりと割れそうなくらい抱きしめたら気を取った見せかえない感情の許されるならば泣き出すとするできないまま飲み込んでったあれだけにしまいそうな心があるってこと叫ばせた世界が私を拒んでも今愛なんて渡せたくないからもう一回誰も知らないそれを思いどの手に預けてみてもいいかなあなたには僕が見えるかあなたには僕が見えるかガラクタばかり投げつけられてきたその背中それでも好きと言えたならそれでも好きを願えたら私の前途に備えた Madre mía, qué despliegue vocal. Am, a ver, porque, bueno, como siempre empezamos con la letra. Habla de la necesidad desesperada de comunicar sentimientos que parecen imposibles de expresar con palabras. Esto de la madre ganso funciona como un símbolo de las historias, canciones y emociones que sobreviven incluso cuando quien las creó ya no está presente. Aquí, bueno, pues está el guiño. Así que bueno, la interpretación de Ado, bueno, pues refuerza esta idea, ¿no? Va alternando momentos de rabia, de vulnerabilidad, de esperanza, eh, despliegue vocal impresionante como siempre. Y bueno, la jaula es distinta, Sí, ¿verdad? La vez anterior, ahora sí, se sí. ve Ado bien. em, Se ve bien porque el fondo es blanco. Siempre tienes que dar la puntillita. Es que le han metido No te demasiado. respetan con lo de el espacio de los No, 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 barrotes. no, no, Siguen no. siendo barrotes muy muy estrechos entre sí. Que los Ah, barrotes luego meten una malla y pues se le ve poquito. claro, claro. Mira, en cuanto a la banda, antes de entrar con la voz de Ado, en lugar de simplificar una canción que ya de por sí es compleja, bueno, pues respeta el original, mantiene la densidad armónica, la velocidad y el sonido es más orgánico. Claro, porque es instrumentación real y cada instrumento cumple una función muy concreta dentro del arreglo. Así que bueno, me parece que te da la sensación, transmite la canción que siempre está como al borde del colapso emocional y una cosa que refleja la letra. Bueno, luego vamos a darle unas pinceladas en lo que sería la voz de Ado, porque al final
cuando reaccionamos a la voz es que prácticamente todo es la atención a la voz, ¿vale? Sí, claro. Solamente diré que, bueno, a ver, es una de las demostraciones más completas de las capacidades vocales de Ado, porque ha hecho en un De rato todo, de sí, sí. todo. Impresiona la facilidad con la que cambia de registro tímbrico prácticamente de una frase a otra, que es una locura. Pasa de una voz limpia a otra ligera, a otra casi susurrada, de pronto ataca, rasgando la voz, de pronto hace un falsete, de pronto hace, es decir, que hace un montón de Un cosas. grito Sí, sí, un de grito. locura. em, y claro, ese control vocal, ese control del color de voz, le permite a ella interpretar, pues, muchos estados emocionales distintos sin necesidad de modificar la melodía. Sí, sí. Venga, vamos a continuar y a partir de ahí seguimos.ね愛を語るのなら今その胸には誰がいる心をハートをこじ開けてさあ傷しのあなた見せて私が愛になれるのなら今その色は何色だ孤独なんて今日では収まらない心臓抱えて生きてきたんだ心の動機がそこになくなったできるはずなく僕らにそれを満たしやつらは見苦しけても目さがあなたがこの場所に今でも涙ぐれてるの私は知ってるわこの嘘いつでもあると守られてきたってこといい痛みなどあまりにも慣れてしまったな絶対と巡って続けたきた愛だ失いの喜びがこの世界にあるならば手放すことすらできない悲しみたい私はこの心の中つまらずにしてしまうんだそれは嫌だどうやってこの世界を愛せるかないつだって転がり続けるだろういっそ誰も気づかないその想いこの後で隠してみようと思うんだよあなたなら何を願うかあなたなら何を望むか気にした心が誰より今生きているのあなたには僕が見えるかあなたには僕が見えるかそう私には忘れならさ私はここにいるよ言葉が選びやがれだなこの手がずっと私が愛を語るのならその全てはこの歌だ誰も知らないこの物語また口ずさんでしまったみたいか Era increíble ver al público cantar al borde de la emoción. Em, oye, Yo estaba pensando, cuando han enfocado ahí a la gente, ahí todos emocionados, ahí cantando, sí. digo, ahora paran la música y hay alguno que se le cae, se le caen los oídos al de ala. Esto es como cuando vas en el coche todo emocionado cantando y cuando viene un pico de esto que empiezas ahí, que estás todo emocionado Sí. y se va la emisora Ah, y te quedas tú ahí berreando que dices, madre. madre de Dios. Sí, sí, sí. De lo que yo pensaba que cantaba a lo que realmente cantaba, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Fíjate, en la Un, ducha un todo golpe suena de, bien. un golpe de realidad. Ostras. Bien, a ver, cosas. Me flipa ese falsete continuado que Sí, ha ido es haciendo. increíble, ¿eh? ¿Qué control tiene? ¿Qué control?
Ah, bueno, a ver, El falsete y la capacidad de cantar a esa velocidad. sí, 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 Porque sí. es que es increíble, ¿eh? Cómo va. Porque al final, no sé si canta o habla, pero bueno, que da lo mismo. Pero que a esa velocidad, sin trabarte la lengua, Es muy complicado. Sí, es muy difícil, mucho. sí. Bueno, técnicamente, por supuesto, el apoyo respiratorio es extraordinario. La canción contiene un enorme número de frases rápidas con, Sí. con muy pocas oportunidades para respirar. De hecho, he notado, es de las pocas veces que he notado dos veces coger aire a dos, porque es que, No me extraña. y aún así lo ha hecho de manera muy suave, eh, pero claro, Ado aprovechaba, bueno, administraba muy bien el aire y mediante inhalaciones brevísimas, era cuando aprovechaba para volver otra vez a la carga. Em, Mantiene una estabilidad impresionante tanto en la afinación como en la proyección, incluso durante esos pasajes tan exigentes. Em, no canta de forma mecánica a pesar de la velocidad, sino que le daba su entonación. También jugaba con adelantar o retrasar algunas palabras, muy expresiva. em, Iba modificando el peso de algunas consonantes o la duración de algunas vocales, iba jugando. em, las dinámicas excepcionales, el volumen constante pero ella va haciendo como innumerables micro variaciones de intensidad, Sí, que es, claro, algunos versos aparecen prácticamente contenidos, mientras otros estallan de forma repentina, con una agresividad casi desgarradora. Esa amplitud que tiene y mantienen al oyente, pues, atento, alucinado, hipnotizado. y efectivamente, ¿no? Entonces, claro, interpretativamente consigue transmitir una sensación, bueno, tantas sensaciones en verdad, ¿no? Pero bueno, sobre todo la persona esa, una persona luchando continuamente consigo misma, con todo ese tipo de emociones que, bueno, pues es espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por traernos esta maravilla de Ado, Luca. Y amigos, Espera, antes de que termines, quería decirle algo a Luca, que a mí también me gusta la gente que no enseña la cara. Digo, mira, aquí tienes a uno, aquí tienes a otro, y aquí tienes la máscara de otro. bien, bien. Es que le gusta mucho a la gente que no enseña la cara, hombre, cantando. Dicho esto, pues nada. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigos. Y ya sabéis, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.